Más allá de la Biblia. La historia de la humanidad está escrita con las palabras de profetas, las conquistas de reyes y los lamentos de los vencidos. Pero en el epicentro del evento que dividió el tiempo en dos, existe un vacío sonoro. Un hombre que no pronunció una sola palabra que quedara registrada para la posteridad. José de Nazaret, el artesano silencioso, fue el elegido para una misión que desafía la lógica humana: convertirse en el guardián del secreto más profundo y peligroso de la existencia. Para comprender la magnitud de su sacrificio, debemos viajar 2000 años atrás, a una tierra bajo la bota de hierro de Roma. Galilea no era un lugar de esplendor, sino una provincia olvidada, llena de tensiones políticas y fervor religioso. En este escenario de opresión, un hombre común, de linaje real, pero de manos callosas, estaba a punto de ser arrastrado al centro de una tormenta divina que cambiaría el curso de la eternidad. Nazaret era apenas un punto en el mapa, una aldea de no más de 500 personas donde todos se conocían. Aquí, la reputación lo era todo. José, un tecton, término griego que define a un constructor o artesano, disfrutaba del respeto de su comunidad. Era un hombre justo, un observador fiel de la Torá que esperaba, como muchos, la redención de Israel, sin saber que la redención dormiría bajo su propio techo. José descendía de la casa de David. Por sus venas corría la sangre de los antiguos reyes de Judá, pero su realidad era la de la subsistencia diaria. Esta dualidad es fundamental para entender su figura: un heredero al trono, que trabajaba la madera y la piedra para sobrevivir. Su vida estaba trazada bajo la ley del orden y la tradición, hasta que un anuncio inesperado rompió el silencio de su cotidianidad. El compromiso entre José y María no era un simple romance, sino un contrato legal y sagrado ante Dios y la comunidad. En la cultura judía de la época, el desposorio ya otorgaba el estatus de marido y mujer, aunque no convivieran. Fue en este período de espera cuando el mundo de José se desmoronó. María estaba encinta y él sabía perfectamente que aquel hijo no era suyo. Imaginemos por un momento el peso de esa revelación. No era solo una traición personal, era una crisis teológica y legal. Según la ley de Moisés, el adulterio se castigaba con la muerte por lapidación. José se encontraba ante un dilema desgarrador: denunciar a la mujer que amaba para salvar su propia justicia, o encontrar una salida que no la condenara al escarnio público y a la muerte. Fue en la vulnerabilidad del sueño donde el cielo intervino. Un ángel se presentó ante él con un mensaje que desafiaba cualquier razón humana: no temas recibir a María. Se le reveló que el niño en su vientre era obra del Espíritu Santo. En ese instante, a José se le confió la verdad más grande del universo. El Creador se estaba haciendo criatura, y él debía ser su protector. Al despertar, José ya no era el mismo hombre. La duda se transformó en una obediencia absoluta. No pidió pruebas, no exigió explicaciones adicionales. Su sí fue tan rotundo como el de María, pero expresado a través de la acción. Tomó a su esposa y con ese gesto asumió la responsabilidad de ocultar al Salvador del mundo a plena vista de todos. El decreto del César Augusto obligó a la pareja a viajar a Belén. Fue un viaje de más de 150 kilómetros a través de terrenos peligrosos, bandidos y un clima implacable. José, con María en avanzado estado de gestación, caminaba paso a paso, vigilando cada sombra, cada ruido. Él era el escudo humano de una promesa que el mundo aún no podía comprender. Belén estaba saturada. El censo había atraído a multitudes, y para el guardián del secreto, la presión era asfixiante. El hombre encargado de cuidar al Rey de Reyes no pudo encontrar una habitación digna para su nacimiento. La humildad del pesebre
no fue una elección estética, sino una dura realidad que José tuvo que gestionar con la angustia de un padre que busca lo mejor para los suyos. En la quietud de esa noche en Belén, José sostuvo en sus manos al que sostiene el universo. La paradoja es abrumadora: un hombre mortal, limitado y pobre, protegiendo la fragilidad de Dios hecho carne. En ese momento, el secreto dejó de ser una idea para convertirse en un llanto de recién nacido que José tuvo que acallar contra su pecho para no atraer miradas indeseadas. La llegada de los magos de Oriente trajo consigo oro, incienso y mirra, pero también un peligro inminente. Estos sabios buscaban a un rey, y sus preguntas en la corte de Herodes habían despertado la paranoia de un tirano que no toleraba rivales. José, observando los tesoros a los pies del niño, comprendió que el secreto ya no estaba a salvo en las colinas de Judea. Herodes el Grande era un hombre que había asesinado a su propia esposa e hijos por miedo a perder el poder. Cuando ordenó la matanza de los inocentes en Belén, el velo de protección sobre la Sagrada Familia se volvió crítico. Una vez más, el sueño fue el canal de comunicación divina. José fue advertido: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. La huida a Egipto es uno de los episodios más dramáticos de la vida de José. Abandonó su hogar, sus herramientas, su comunidad y su seguridad en mitad de la noche. Se convirtió en un refugiado, un extranjero en una tierra que una vez esclavizó a su pueblo. Todo para salvaguardar la vida de aquel que traería la libertad definitiva. José era el centinela en la oscuridad. En Egipto, José tuvo que reinventarse. Sin contactos ni familia, sus manos fueron el único sustento para María y Jesús. Es aquí donde el secreto se guardó con más celo. En una cultura extraña, entre dioses de piedra y rituales paganos, el Salvador crecía en el anonimato total, protegido por el sudor y el esfuerzo de un carpintero galileo que pasaba desapercibido para el mundo. Durante los siguientes 30 años, José fue el maestro de Dios. Pensemos en la profundidad de esta relación. El creador del lenguaje aprendió a hablar de un hombre que apenas hablaba. El que diseñó las montañas aprendió a usar la escuadra y el nivel de las manos de José. La vida oculta en Nazaret es el testamento más grande de la fidelidad de este hombre al secreto confiado. El trabajo de José no era solo una forma de ganar dinero, era una forma de oración. En la teología cristiana, se dice que José santificó el trabajo manual. Para él, cada mueble, cada arado, cada puerta que construía, era un acto de servicio para mantener el hogar donde el Mesías se preparaba para su misión. José construyó el escenario donde Cristo actuaría más tarde. Como padre terrenal, José introdujo a Jesús en la fe de sus antepasados. Le enseñó las oraciones del Shema, lo llevó a la sinagoga y le explicó las promesas de los profetas. Es fascinante pensar que el secreto era compartido solo por ellos tres. En la mesa de esa casa sencilla, la salvación del mundo era un tema cotidiano tratado con la naturalidad del amor familiar. A los 12 años, un evento rompió la calma de la vida oculta. Durante la Pascua en Jerusalén, Jesús se perdió. Durante 3 días, José y María lo buscaron con una angustia que solo los padres pueden conocer. Cuando lo encontraron en el templo, la respuesta de Jesús, ¿no sabíais que en las cosas de mi Padre me conviene estar?, fue un recordatorio punzante para José. En ese momento, José comprendió plenamente su papel transitorio. Él era el Padre en la tierra, pero Jesús pertenecía a otro Padre. Su misión era ser la sombra del Padre Celestial. José aceptó este eclipse de su propia figura con una humildad heroica. No reclamó derechos, no buscó protagonismo. Simplemente regresó a Nazaret y continuó su labor en la sombra. Los años pasaron y el cuerpo de José empezó a sentir el peso del tiempo. La tradición sugiere que murió antes de que Jesús comenzara su ministerio público.
Esto tiene un sentido profundo. José cumplió su misión de proteger el secreto hasta que el secreto estuvo listo para revelarse al mundo. Su muerte es considerada la buena muerte, rodeado de Jesús y María. Imaginemos la escena: el Salvador del mundo consolando al hombre que lo salvó de la espada de Herodes, el que daría la vida eterna a la humanidad, cerrando los ojos de su padre adoptivo. José murió como vivió, en el silencio, en la fe y en la paz de haber guardado el tesoro más grande de la creación sin haber fallado ni una sola vez. A pesar de su importancia, la devoción a José tardó siglos en florecer en la Iglesia. Fue como si el mundo necesitara tiempo para digerir la magnitud de su figura. Hoy es el patrón de la Iglesia Universal, de los trabajadores y de las familias. Su legado no son palabras escritas en pergaminos, sino la existencia misma de aquel que cambió la historia. José nos enseña que la verdadera grandeza no reside en la fama, sino en la fidelidad a lo pequeño y a lo oculto. En un mundo obsesionado con la visibilidad y el ruido, la figura de José emerge como un faro de silencio interior. Fue el hombre que no necesitó que el mundo supiera su nombre, para que el mundo pudiera ser salvado. Cada vez que vemos una imagen de José, vemos a un hombre que renunció a sus propios planes para abrazar un plan infinitamente mayor. Su vida fue un acto de confianza pura. No entendía todos los porqués, pero aceptó todos los cuándos y cómos de Dios. Guardó el secreto con la lealtad de un soldado y la ternura de un padre. El espíritu de José vive en cada persona que hace su trabajo con honestidad y amor, lejos de los focos. Vive en cada padre que se sacrifica por sus hijos sin esperar reconocimiento. José de Nazaret es el santo de lo ordinario, el recordatorio de que lo sagrado habita en lo cotidiano, en el aserrín del taller y en el silencio de la noche. Nazaret ya no es la aldea olvidada de hace 2 milenios, pero el eco del martillo de José aún resuena en sus piedras. Su historia es un desafío para nosotros. ¿Somos capaces de guardar lo sagrado en nuestro interior? ¿Podemos ser fieles a una misión aunque nadie nos aplauda? José nos mira a través de los siglos, con su mirada serena y sus manos curtidas. Una de las devociones más hermosas hoy en día es la de José dormido. Se dice que, mientras dormía, Dios le hablaba y él resolvía los problemas. Es el símbolo de un hombre que descansa en la providencia divina. Incluso en la inconsciencia del sueño, José estaba atento a la voz del Creador, listo para levantarse y actuar al primer aviso. Al final del día, la vida de José se resume en una palabra: custodia. Fue el custodio de la Virgen, el custodio del Niño Dios y el custodio del misterio de la redención. Su silencio no fue vacío, fue un silencio lleno de presencia, un silencio que permitía que la palabra de Dios fuera la única que se escuchara cuando llegara el momento oportuno. Como una semilla que debe morir en la oscuridad de la tierra para dar fruto, José aceptó desaparecer para que Jesús creciera. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya, diría más tarde Juan el Bautista, pero José ya lo había vivido décadas antes. Su humildad fue el suelo fértil donde creció la esperanza del mundo. No hubo cámaras, ni cronistas, ni testigos ilustres para la vida de José. Solo hubo amor, trabajo y una fe inquebrantable. El hombre que guardó el secreto más grande del mundo nos deja una lección eterna, que los héroes más grandes de la humanidad son a menudo aquellos de los que la historia oficial menos habla. La madera que José trabajó simboliza la cruz que su hijo cargaría años después. Cada vez que José cortaba madera, estaba, de alguna manera, preparando el altar del sacrificio final. Pero también estaba construyendo el hogar de la resurrección. Sus manos prepararon el camino para que los pies de Cristo caminaran sobre la tierra. El secreto de José ya no es un secreto. Se ha proclamado desde los tejados y se ha llevado a los confines de la tierra. Pero la esencia de su misión
sigue siendo un misterio de gracia. ¿Cómo pudo un hombre mortal ser el padre de su propio creador? La respuesta solo se encuentra en el corazón de aquel que supo amar sin poseer. Que la figura de José de Nazaret nos inspire a buscar nuestro propio silencio creativo, a entender que nuestras vidas, por muy sencillas que parezcan, pueden ser el refugio de algo sagrado. José no fue un espectador de la historia, fue su guardián más fiel, el hombre que protegió la luz hasta que el mundo estuvo listo para verla. El hombre de los sueños, el hombre del silencio, el hombre de la acción. El hombre que, al guardar el secreto más grande del mundo, se convirtió en una parte inseparable de él. Su sombra sigue protegiendo a la humanidad, recordándonos que, a veces, el silencio es el grito más fuerte de la fe. El impacto de José en la vida cotidiana de Jesús es incalculable. Los evangelios están llenos de parábolas que remiten al mundo de la construcción y la artesanía. Cuando Jesús habla de construir sobre roca, de la viga en el ojo o del yugo suave, está citando el vocabulario que aprendió en el taller de su padre. José proporcionó el lenguaje visual y práctico con el que el Mesías explicaría el reino de Dios. La soledad de José debió ser inmensa. ¿Con quién podía hablar de lo que sabía? No podía compartirlo con los vecinos de Nazaret ni con sus parientes. Llevaba una carga de gloria que habría aplastado a cualquier otro hombre. Esa soledad, sin embargo, no lo amargó, sino que lo purificó. José encontró en la comunión con Dios y en la mirada de María el apoyo necesario para no desfallecer bajo el peso del misterio. La perfección de José no radicaba en la ausencia de miedo, sino en su capacidad para actuar a pesar de él. Tuvo miedo al ver a María encinta, tuvo miedo al huir a Egipto y tuvo miedo al buscar a Jesús perdido. Pero en cada ocasión, su miedo fue transformado en una valentía operativa. José nos enseña que la santidad no es un estado de trance místico, sino una serie de decisiones valientes tomadas en la oscuridad. José era un hombre de la palabra, pero de la palabra escuchada, no pronunciada. Como judío piadoso, conocía las promesas de Isaías y las lamentaciones de Jeremías. Probablemente, mientras trabajaba, meditaba en cómo su propia vida estaba cumpliendo esas profecías de manera tan extraña y oculta. Él era el eslabón final de una cadena de hombres justos que esperaron al Mesías desde el principio de los tiempos. El fuego de su amor por Jesús y María era el motor de su existencia. No era un amor de sentimientos efímeros, sino de voluntad férrea. José es el modelo de la masculinidad redimida, fuerte pero delicada, proveedora pero humilde, protectora sin ser posesiva. En su taller, la autoridad se ejercía a través del servicio, una lección que Jesús llevaría hasta la última cena al lavar los pies de sus discípulos. Al igual que las aves migratorias siguen un instinto divino para sobrevivir, José siguió la guía del Espíritu Santo sin cuestionar el mapa. Su vida fue una peregrinación constante, física y espiritual. De Nazaret a Belén, de Belén a Egipto, de Egipto a Nazaret y de la tierra al cielo. Cada paso fue un acto de abandono total en las manos de aquel que le había confiado su tesoro más preciado.